En este vídeo te voy a enseñar el aceite de motor del fabricante Honda con el modelo Ultranex 0W8. Este aceite está formulado con aceite base mineral. Sí, he dicho aceite base mineral con una viscosidad 0W8 de primer fabricante Honda. Y este aceite en picos de espectroscopia nuevamente no se correlaciona con la teoría de los picos de 722 que tienen que estar por debajo de 1 cuando un fabricante ha empleado aceite base mineral. Bien, en este caso ha superado bastante por encima el pico de 722 y además tenemos una buena prueba de evaporación, la prueba NOAC, donde este modelo de aceite ha dado un valor rozando 30%. Por lo tanto, aquí bajo ningún concepto tenemos uso de aceite base PAO, bajo ningún concepto tenemos aceite base MPAO. El fabricante no está anunciando, básicamente no se limita a decir de que se trata de ningún tipo de aceite sintético, no está diciendo ni tan siquiera de qué tipo de aceite se trata, simplemente está diciendo de que ha formulado un aceite para sus motores. No existe ninguna ficha de seguridad, no existe ninguna ficha técnica, por lo menos yo no he podido conseguir ninguna, donde podemos ver algún tipo de casa, algún tipo de indicios de que ha podido utilizar este fabricante. Lo único que tenemos es una web, un vendedor, el mejor vendedor online y también con tienda física en Japón, donde nos está diciendo de que el fabricante, digamos, está utilizando aceite base mineral. Básicamente este vendedor es bueno en este aspecto y clasifica los aceites en función de si son aceites bases minerales semisintéticos o 100% sintéticos. Si recuerdas, hace un par de vídeos atrás ya he publicado un vídeo de Honda, también he publicado un vídeo de Toyota y estos dos aceites están formulados exclusivamente con aceite base mineral. De hecho, Toyota no lo esconde en absoluto y lo refleja en el propio envase. Y estos dos aceites, con aceites bases minerales, también habían dado unos picos de espectroscopia a 722 que no se correlacionan en absoluto con las teorías de picos de espectroscopia. Bien, en este vídeo voy a ir bastante más lejos de lo habitual. Me centraré a desmontar los mitos de picos de espectroscopia de 722. También me voy a centrar en descubrir cuál es la razón y por qué han utilizado ese tipo de aceite base mineral y, digamos, ver qué alternativas hay y, bueno, pues a ver más o menos intentar descubrir exactamente la verdadera razón de que un fabricante prefiere el uso de aceite base mineral a pesar de tener un valor de NOAC super mega elevado. No hace uso de aceite base PAO, ya que ese tipo de aceites bases PAO están disponibles en el mercado para poder formular un aceite 0W8. Y el fabricante Honda sigue fiel a los aceites bases minerales. Bien, como ya es habitual, igual que en el caso del aceite Honda 5W30, he localizado un análisis de un entusiasta donde voy a mostrar cuál es el resultado de utilizar este aceite de motor durante 10.000 kilómetros con un uso bastante exclusivo, con un 70% de un viaje bastante largo por carretera en zonas bastante calientes de Estados Unidos, de California, y luego también un recorrido en ciudad, aproximadamente un 30% de recorrido. Por lo tanto, tenemos unos 7.000 kilómetros realizados durante un viaje largo en, digamos, en condiciones exigentes, con calor, el motor, digamos, funcionando a alto régimen, donde se puede ver realmente si este aceite de motor se está evaporando con este NOAC que están midiendo los laboratorios de un 30%. Y también lo más importante para mí es intentar descubrir si un aceite de ese tipo, que para a lo mejor muchas personas puede resultarle de que es un aceite obsoleto, ya que está formulado con aceite base mineral, a mí personalmente me interesa ver cuál es el desgaste que ha dado un motor en esas condiciones de uso. Muy bien, vamos a ir directo al grano. Vamos a intentar hacer un vídeo lo más corto posible con la máxima información posible. Por lo tanto, te muestro en pantalla lo que ha especificado el mejor vendedor online y de tienda física en Japón. Y este vendedor clasifica este modelo de aceite del fabricante Honda
¿Qué es un aceite base mineral? En Japón, digamos, cuando un aceite es de un aceite base semisintético, lo reflejan perfectamente. Hay muchísimos modelos de aceite en Japón que son de aceite base semisintéticos y también hay muchísimos que son 100% sintéticos. Digamos, aquí posiblemente este fabricante ha utilizado aceite base mineral del grupo 2, solo y únicamente, exclusivamente, y por lo tanto este aceite en Japón no se puede clasificar como un aceite semisintético ni como sintético. Me extrañaría mucho de que un aceite de ese tipo fuera aceite base grupo 1, básicamente porque el azufre que está dando en los análisis virgen es muy bajo y por lo tanto ese tipo de aceite no es de ninguna manera aceite base grupo 1. Sí puede ser aceite base grupo 2, precisamente por la refinación y por la baja cantidad de azufre. Recordar de que a la hora de clasificar un aceite, de si es un aceite base grupo 1, grupo 2, grupo 3, uno de los requisitos que exige API para poder clasificar ese tipo de grupos de aceite base es el azufre, y por lo tanto cuando este aceite ya es, digamos, por debajo de 0,3% de azufre o 0,300, este aceite automáticamente se puede cualificar como un aceite base grupo 2 y aceite base grupo 3 si ha pasado por un proceso de hidrotratamiento. Y si este aceite le hubieran hecho un tratamiento, digamos, no tan severo, podría tener un azufre más elevado y por lo tanto este aceite debería ser un aceite de grupo 1. En este caso, como el laboratorio ha medido el azufre que está por debajo de 0,3%, por lo tanto es de entender de que es un aceite como poco grupo 2. Si fuera grupo 3, el propio vendedor japonés lo hubiese clasificado como aceite base sintético. Ahora a continuación pongo la espectroscopia del laboratorio que ha realizado este análisis de aceite virgen y el valor que ha dado en el área de 722 es de 1,07. Por lo tanto, esto automáticamente nos debería de dar de que aquí se trata de un aceite que ha utilizado aceites bases PAO o otros tipos de bases que pueden elevar este pico. Bien, nada de esto es cierto, porque además este mismo laboratorio ha medido un NOAC rozando 30% y por lo tanto con ese NOAC rozando 30% bajo ningún concepto se trata de un uso de aceite base sintético, ni tan siquiera se puede decir que hayan empleado ahí aceites bases PAO. Si fuera así, yo digo que como poco este vendedor japonés debería de haber, digamos, cualificado este aceite como un aceite semisintético. Dado que ni tan siquiera clasifica este aceite como semisintético, es de entender de que aquí no se han utilizado aceites bases grupos 3, aceites bases grupos 4 y tampoco deberían de haber utilizado aceites bases grupo 5. Y ahora a continuación voy a mostrar cierta información nuevamente del fabricante ExxonMobil a la hora de formular ese tipo de aceite para poder descubrir si realmente se trata de una formulación de este tipo. Si recuerdas, yo en los vídeos de Toyota y de Honda con viscosidad 5W30 te he mostrado ejemplos de formulación del fabricante ExxonMobil que nos estaba dando, digamos, unos ejemplos de formulación de que al día de hoy se pueden formular perfectamente ese tipo de aceite 5W30 con aceite base grupo 2 sin ningún tipo de problema, en igualdad, literalmente en igualdad de un aceite formulado exclusivamente con aceites bases grupos 2 y grupos 3. En este caso, el fabricante ExxonMobil dispone de ese tipo de bases que hoy en día están fabricando y permiten formular ese tipo de aceite. Por lo tanto, ese tipo de aceite base grupo 2 hidrotratados no tienen nada que ver que los aceites base grupos 2 de hace 50 años atrás. Digamos que las cosas han evolucionado muchísimo y por lo tanto es bueno informar a mi audiencia, informar al gran público de que las cosas han cambiado muchísimo y ese tipo de aceites base grupo 2 no son el enemigo en absoluto. Pongo en pantalla una tabla del fabricante ExxonMobil que nos ha informado cuáles son los aceites base que se pueden utilizar para formular un aceite de ese tipo. Además es que tiene toda lógica, ya que para formular
utilizar un aceite de tal baja viscosidad, no van a recurrir a un aceite base superior a 4 centistock. En todo caso, el aceite sería como mucho un aceite de 4 centistock. No tiene ningún sentido utilizar un aceite base de mayor viscosidad. Por lo tanto, tenemos varios ejemplos donde el fabricante nos está mostrando diferentes tipos de aceites bases PAO y también está dando ejemplos de dos tipos de aceite base grupo 3 y también, por supuesto, el aceite base grupo 2, de cual efectivamente se trata en este modelo de aceite. Entonces podemos observar de que el aceite base grupo 2 tiene un NOAC de 40,6. Por lo tanto, ese valor que estamos viendo en el análisis de aceite virgen que ha medido el laboratorio, de que está rozando 30%, tiene una enorme correlación. Recordar que ese grupo 2 puede ser solo, digamos, parte de la fórmula, y el fabricante podría haber utilizado parcialmente otro tipo grupo 2 de más alta viscosidad y de ahí mejorar las características de evaporación de este, digamos, de este aceite, y de ahí que en análisis virgen ha dado un valor menor. Básicamente esto es solamente un ejemplo de un tipo de aceite base utilizado, y por norma general los fabricantes suelen utilizar por lo menos 2 o incluso a veces 3 y 4 tipos de aceite base utilizado. Por lo tanto, con esto lo que podemos ver es algo aproximado. De ninguna manera podemos ver la formulación total de un modelo de aceite. Básicamente es una indicación directa de que lo que está escribiendo el vendedor japonés de que se trata de un aceite base mineral, de lo que ha medido un laboratorio de que tiene una evaporación de un valor de 30, se correlaciona a la perfección con lo que nos ha mostrado el fabricante ExxonMobil. Muy bien, a estas alturas seguramente te estás preguntando que un aceite de tan baja viscosidad con un índice de evaporación tan elevado de NOAC de un 30% debe de ser algo que literalmente digamos, estos motores modernos del fabricante Honda deberían de consumirlo prácticamente como si fuera combustible. Pero ya te puedo advertir de que no es el caso. Hoy en día no existen muchos análisis de ese aceite, pero por lo menos ya tenemos, por lo menos yo, sin buscar en exceso, he podido localizar un análisis de un entusiasta que ha compartido, digamos, de que cuando ha realizado un viaje largo en un clima relativamente cálido o muy cálido, California en Estados Unidos no es Siberia en Rusia, y por lo tanto es de suponer de que en esas condiciones de uso este aceite como poco ha estado trabajando en unas condiciones donde el NOAC se debería haber representado, y no ha sido el caso en absoluto. Y este usuario ha comentado de que durante ese viaje largo de 7.000 kilómetros más adicionalmente otros 3.000 kilómetros por ciudad no ha tenido ningún tipo de consumo. Por lo tanto, es de entender de que ese tipo de aceite correctamente formulado en un motor utilizado en un motor donde el fabricante lo diseñó para tal fin, pues no debería de evaporarse. Ningún fabricante va a diseñar un motor exclusivamente para un aceite de tan baja viscosidad y que luego este aceite, vamos, tenga un alto consumo de aceite. Además, el fabricante Honda es el mismo el que está formulando ese aceite de motor, y no lo esconde en absoluto en su página web. Así lo está anunciando, de que el fabricante Honda ha estudiado todos los fabricantes, todas las bases, ha trabajado estrechamente y ha comparado diferentes tipos de aceite y, digamos, han formulado ese tipo de aceite con ese tipo de base, porque esa es la base que necesitan sus motores. Muy bien, ahora a continuación te voy a mostrar una gráfica comparativa del fabricante ExxonMobil que nos ha mostrado el coeficiente de fricción comparativamente entre su, digamos, base estrella, que es el Spectra Sun Max de 3,5, que es un aceite base de 3,5 centistoques. También ha hecho, digamos, una comparativa con el aceite base PAO, y también ha hecho una comparativa con un aceite base grupo 2 y aceite base grupo 3.
Entonces, como podéis observar, el coeficiente de fricción del nuevo aceite SpectraZoom Max 3,5 es el que ha dado el menor valor. ¿Qué quiere decir esto? De que a la hora de buscar rendimiento es el aceite que menos coeficiente de fricción ofrece. Pero simplemente no nos está informando cuál es el desgaste que está dando esta base. Simplemente lo único que ha medido es el coeficiente de fricción. Y por norma general, cuando ya he mostrado en el canal otros estudios de ese tipo con maquinitas artificiales, donde vemos un coeficiente de fricción muy bajo, el desgaste aumenta. Entonces, esas dos cosas, desgaste y coeficiente de fricción, no tienen cabida en el mismo cajón. Son dos cosas diferentes. Por lo tanto, ese tipo de bases, de aceite base PAO, probablemente están ofreciendo un coeficiente de fricción más bajo, un índice de evaporación muchísimo más bajo, pero el simple hecho de que los fabricantes no nos están mostrando cuál es el desgaste, esto te lleva a pensar de que efectivamente, igual que en el caso de los estudios, cuando han estado comparando ese tipo de coeficiente de fricción con diferentes bases, tenemos la experiencia de que el desgaste no se correlaciona con ese coeficiente de fricción más bajo. En todo caso, el desgaste aumenta. Esto puede chocar muchísimas personas que literalmente que desconocen esto totalmente y al 99,99% de las personas que no están, digamos, al loro, no están familiarizados con tribología, que no saben de aceite, piensan de que fricción es equivalente a desgaste. Y entonces, bueno, pues esas son cosas que la verdad que son bastante interesantes y bastante chocantes, porque un fabricante de la talla de Honda no ha utilizado un aceite base PAO por muy buenos valores de coeficiente de fricción que tenga y por muy buenos valores de evaporación que tenga, ha preferido utilizar el clásico aceite base mineral de grupo 2 para formular su aceite de motor. Y a la hora de ver el análisis de aceite usado, podemos ver que el comportamiento de ese aceite es bastante digno, bastante ejemplar, diría, para el uso que ha realizado este usuario. Muy bien, a continuación muestro otra gráfica del fabricante ExxonMobil que nos está mostrando, digamos, de que existen diferentes tipos de ésteres de muy baja viscosidad que pueden ser utilizados estratégicamente para mejorar lo que es la evaporación NOAC. En este caso, el fabricante nos está mostrando 7 tipos de ésteres de diferente viscosidad cinemática a 100 grados, empezando de 2,64 llegando a 4,30 de viscosidad cinemática a 100 grados, y en función de, digamos, del tipo de éster utilizado, el valor NOAC va bajando, ¿vale? Entonces, en función del tipo de éster, cuanto más viscoso es el éster, pues parece ser que se correlaciona con un menor valor de NOAC. Todo esto combinado con un aceite base PAO, digamos, para formular un aceite de ese tipo 0W8, puede dar lugar a una evaporación extremadamente baja. Por ejemplo, ha hecho un ejemplo de formulación donde obtiene 10,6 en un aceite donde hace uso de este éster con aceite base PAO, y hay otro ejemplo donde está logrando un valor de 12. Todo esto lo está comparando con un aceite de tipo base grupo 3 sin ningún tipo de ésteres, sin ningún tipo de base PAO, donde vemos el valor de NOAC que es bastante más elevado. Vale, todo esto así digamos, según lo que está pintando ese fabricante, suena muy bonito, parece muy bonito, pero a la hora de meter ese aceite en el motor, parece ser que estas cosas igual no son exactamente como se están representando en estas gráficas, y el cuento probablemente es muy diferente. Por ejemplo, vemos un claro ejemplo del fabricante Honda de que no ha recurrido ni tan siquiera a ésteres, ni tan siquiera a aceite base PAO, ni tan siquiera aceite base grupo 3. Se ha quedado con el clásico aceite base grupo 2, pese a que obtiene un valor NOAC super mega elevado, y por lo tanto es bastante obvio de que el NOAC no es el único criterio para poder elegir una base.
Entonces, lo que sabemos es que el NOAC, según se está midiendo con la prueba actual, es un valor, digamos, que no es muy representante y por lo tanto los futuros aceites con la norma ILSAC GF7 probablemente, ya no sé si lo han aprobado definitivamente o se estaba hablando por lo menos hace tiempo, de que se quiere reducir la temperatura para poder tener una mejor correlación con la realidad. Por lo tanto, ese valor, esa prueba del NOAC, según está diseñada desde hace muchísimos años, no es exactamente representante. Aparte de esto, el fabricante Honda está utilizando una alta dosis de molibdeno en su formulación, por lo tanto, esa alta dosis de molibdeno está jugando un papel, digamos, también muy importante. Y simplemente poner el aceite en una prueba estática a evaporarse quizá no es muy científico y no es lo más apropiado para poder evaluar un aceite. Por lo tanto, el aceite en el motor está circulando y todos los aditivos están participando activamente en el, digamos, en todo el funcionamiento del motor. Y por lo tanto, si un fabricante está diseñando un aceite con una gran cantidad de molibdeno, pues lo lógico es que la prueba sea acorde a, digamos, a todos los aditivos. Simplemente la prueba NOAC es poner el aceite a alta temperatura durante muchísimas horas sin ningún tipo de movimiento, sin ningún tipo de participación del resto de los aditivos. Bien, esa prueba NOAC, si la propia industria ha decidido reducirla, de bajar la, digamos, la propia prueba de 250 grados a 150 grados, es obvio de que se han dado cuenta de que no es, digamos, no se correlaciona con la realidad. Y por lo tanto, a mi modo de ver, si un fabricante está diseñando un motor con, digamos, con un radiador de aceite agua, con una buena refrigeración, con un diseño de motor adecuado para que este aceite no llegue a alcanzar nunca más, digamos, una alta temperatura de aceite, por lo tanto, lo lógico es juzgar el aceite correctamente formulado puesto en el motor. Hacer prueba de ese tipo, digamos, diseñada de manera estática, que no se está poniendo el aceite en el motor, simplemente se está poniendo el aceite a una temperatura constante de evaporación durante un periodo muy prolongado, pues personalmente a mi modo de ver eso no está bien parido. Entonces la industria lo está utilizando, lo está remediando, se está dando cuenta de que eso no es la verdad absoluta. Hay un estudio bastante tocho donde miden exactamente qué es lo que sucede con, digamos, con el consumo de aceite, y en ese estudio han comparado diferentes tipos de aceite y han medido dos fases de consumo. Y una fase es fase líquida y hay otra fase que es fase por evaporación. Ver solo y únicamente lo que es el NOAC no es correcto porque en todo caso eso puede ser asociado a lo que es la fase de evaporación y lo que es la fase de consumo líquido, que siempre hay algo de consumo de aceite en fase líquida que se cuela entre lo que son los anillos y los pistones y entra en la cámara de combustión. Esa parte no se tiene en cuenta. Aparte de eso, el aceite se puede colar por mil agujeros, por mil sitios que hay en el motor, por ejemplo, las guías de válvulas, los retenes de válvulas, el eje del turbocompresor y, digamos, todo esto se tiene que tener en cuenta. Solo y únicamente tener la fase de evaporación, lo que puede ser la prueba NOAC, no es, digamos, muy científico y muy correctamente. Aparte de esto, a la hora de formular un aceite con alta dosis de molibdeno, pues también se puede correlacionar de que también está bajando el coeficiente de fricción, como es bien sabido, y aparte de, puede bajar la temperatura de funcionamiento, puede bajar el coeficiente de fricción, puede bajar de ahí también la propia evaporación, ¿no? Porque al final, si tú consigues de que ese aceite, digamos, no tenga ese coeficiente alto de fricción, pues de ahí también puedes mejorar muchísimo. Es lo que, digamos, cuando un fabricante de la talla de ExxonMobil hace una gráfica comparativa entre un aceite y otro, entre una base y otra, pues no se tienen en cuenta, digamos, todos los paquetes, digamos, todo el paquete de aditivo y todos los aditivos utilizados. Por lo tanto, comparar en una maquinita artificial, porque eso no es un motor, eso es una maquinita artificial, no sirve de mucho porque en todo caso lo que están logrando lo están logrando en una maquinita artificial.
pero de ahí a trasladarlo a un motor real, eso es otra cosa totalmente distinta. De hecho, también existe un estudio bastante interesante donde hacen, digamos, una comparativa entre diferentes aceites. En este caso, pues se compara un aceite base PAO y un aceite VHVI. En este estudio, pues tenemos unos resultados bastante interesantes, que digamos es el estudio más interesante que cualquier entusiasta de lubricación debería de conocer a la hora de ver el desgaste, digamos, qué es lo que han medido esta gente en motores reales puestos en un banco de pruebas, en un banco donde se pueden simular las mismas condiciones de uso. Esto, digamos, por norma general es muy caro de hacer y no se suele hacer a la hora de evaluar, digamos, diferentes bases, diferentes aceites formulados, porque evidentemente eso lleva un coste que no es muy viable de realizar. En todo caso, esto lo están realizando los propios fabricantes de paquetes de aditivos, que son los que se pueden permitir ese tipo de gasto y ese tipo de pruebas. Un fabricante de aceite probablemente depende exclusivamente de los propios paquetes de aditivos que le están vendiendo los proveedores y puede servirse, digamos, de diferentes estudios, diferentes bases, diferentes pruebas tribológicas, pero de hacer pruebas reales en motores reales no es, digamos, posible prácticamente en la gran mayoría de los fabricantes. Por lo tanto, ese tipo de pruebas artificiales, de máquinas artificiales, siempre hay que tenerles mucho respeto. Te voy a dejar en descripción un vídeo donde yo realizaba, digamos, de un análisis de aceite usado de un usuario y en este caso, pues bueno, pues ahí puse bastante información al respecto de los ésteres y en ese vídeo yo mostré cierta información de ciertas pruebas de ese tipo de maquinitas artificiales donde estaban viendo de que se estaba obteniendo un digamos coeficiente de fricción muy bajo cuando hacen el uso de ésteres, pero a la vez obtienen un desgaste más elevado. Por lo tanto, hay que tener esto en cuenta y, digamos, sabemos de que el coeficiente de fricción no se correlaciona con lo que es el desgaste real. Y a la hora de evaluar un aceite de motor, siempre hay que tener en cuenta este desgaste. Siempre y cuando tu objetivo es, digamos, obtener un menor desgaste y no un mayor rendimiento, porque por ejemplo en un motor que está participando en una competición, pues probablemente al fabricante le interesa el rendimiento puro, donde ese tipo de bases y ese tipo digamos, de pruebas le pueden servir para obtener un mayor rendimiento, una menor fricción y ganar más potencia. Pero a un fabricante de motores, un fabricante mundial de la talla de Honda, probablemente le interesa otro tipo de enfoque donde él tiene que obtener el máximo ahorro posible y también la máxima fiabilidad posible con el menor desgaste posible. Y en este caso, para ese tipo de aceite 0W8, han preferido utilizar un aceite, digamos, de base mineral del grupo 2, evitando los aceites bases PAO. Parece ser que todos los fabricantes japoneses, cuando hacen uso masivo de molibdeno, se está utilizando aceite base grupo 2 o aceite base grupo 3. O quizá también hay algún fabricante, como hemos visto digamos, un par de vídeos atrás, del fabricante Gulf, que también hace uso de aceite base VHVI con algo de aceite base éster y probablemente aceite base MPAO. Eso ya es también otra, digamos, posibilidad, ya que hoy en día se disponen de diferentes bases donde un fabricante puede, digamos, hacer uso de esas bases más modernas MPAO y utilizar algún polímero espesante más avanzado y obtener, digamos, otro tipo de formulación buscando, digamos, el mínimo desgaste posible. Pero, digamos, los fabricantes japoneses no siempre están recurriendo en aceite base PAO y aceite base éster. Y como aquí, digamos, hemos visto en el aceite de Honda, pues exactamente lo mismo. Aceite base mineral con alta cantidad de molibdeno. Bien, a continuación hablaré del análisis de aceite virgen. Tenemos un análisis de un laboratorio ruso y también tenemos un análisis de un laboratorio estadounidense. Empezaré por el análisis de aceite del laboratorio ruso. Tenemos fósforo 789, zinc 916, el paquete detergente y neutralizante es básicamente exclusivo de calcio
2326 partes por millón, y tenemos una alta dosis de molibdeno, 710 partes por millón, y combinado con una alta dosis de boro, 292 partes por millón. Es un aceite quizá un poquito más anticuado, que no está, digamos, con el enfoque LSPI, pero en todo caso el calcio no es muy elevado, y como Honda lo diseñó exclusivamente para sus motores, es lógico que esta formulación está funcionando bien para sus motores, y por lo tanto saben a la perfección de que no tienen ningún problema con el efecto LSPI. A continuación vamos a ver el cuadro de sodio, potasio y silicio. Tenemos silicio 6 partes por millón, no tenemos el uso de sodio y de potasio. A continuación vamos a ver el cuadro de las propiedades de este modelo de aceite, y empezaré por la viscosidad. Tenemos una viscosidad cinemática a 40 grados de 17,79, lo cual es extremadamente bajo, pero bueno, es lo que ha utilizado este fabricante. También tenemos una viscosidad cinemática a 100 grados que no es muy elevada, que es de 5,13 centistoques. Esto está dando un índice de viscosidad, creo que es el más elevado que he visto hasta la fecha, de 249. Esto supera el aceite de Mazda Ultra 0W20 que he probado hace aproximadamente un mes. En el TBN tenemos un valor de 7,86 y el TAN es de 2. Por lo tanto, bueno, pues tenemos un aceite con un TBN relativamente, diría, no es muy bajo ni tampoco es muy elevado. Hoy en día se pueden ver aceites que están rozando el TBN de 9, pero bueno, en todo caso hay que ver cómo está participando todo el paquete, y tener más no significa que es mejor. Por lo tanto, en todo caso hay que ver cuál es el comportamiento y cómo está, digamos, trabajando ese paquete y cómo está neutralizando. Este laboratorio nos ha medido lo que es la oxidación 13,1, y es un valor, no es un valor elevado, por lo tanto podemos decir de que no hay uso de ésteres, pero sí puede llevar algún tipo de aditivo que eleva este valor, ya que tenemos la confirmación de los expertos. El pico de 1750 puede ser representado también por ciertos aditivos que también pueden elevar este valor. Por lo tanto, decir de que esto es éster, pues puede ser completamente erróneo. No digo que no lo es, pero vamos, si lo fuera éster, digamos, lo que este aceite debería de estar cualificado como un aceite semisintético, y en este caso este aceite en Japón se está vendiendo como aceite base mineral. Por lo tanto, aquí es lógico pensar de que no se ha hecho uso de aceite base de grupo 5, y en todo caso hay algún tipo de aditivo que está elevando ese valor, porque por norma general un aceite sin ésteres suele estar entre 4 y 7, una cosa así. La nitración, este laboratorio ha medido 5,6, es un valor normal, no es ni muy elevado ni muy bajo, es completamente normal. La temperatura de inflamación, que es de 207 grados, es un valor relativamente bajo, lo que se correlaciona a la perfección con un aceite de tipo de aceite base grupo 2 de baja viscosidad. Quizá aquí han metido algo más que un grupo, digamos, con un aceite de 2 centistoques, quizá han metido algún grupo 2 algo más viscoso, y de ahí han mejorado ligeramente, pero en todo caso es un valor muy bajo. Y digamos, cuando se emplea un aceite de más alta viscosidad, pues se puede obtener un valor entre 220 y 230 con ese tipo de aceite base grupo 2. Viendo el índice de viscosidad de 249, es lógico pensar de que ese aceite está cargadísimo de polímeros espesantes, y de ahí que el aceite base que han empleado es un aceite base de menor viscosidad, y por lo tanto todo tiene cierta correlación. El valor de evaporación NOAC que han medido es de 29,7%, por lo tanto esto también es una confirmación de que han utilizado un aceite base grupo 2 de muy baja viscosidad, y han cargado este modelo de aceite con alta cantidad de polímeros espesantes. El tema del azufre es un valor de 0,261, por lo tanto se puede catalogar como un aceite base grupo 2, ya que no supera 0,2
0,3%, 0,300. Si lo superaba, pues entonces pues ya se puede decir de que es un aceite base grupo 1, pero en este caso entra en lo que son, digamos, el baremo de los aceites base grupo 2, incluso los grupos 3. Tenemos ceniza sulfatada de 0,94, lo cual me parece completamente acorde con la cantidad de calcio y cantidad de ZDP. También tenemos bastante uso de molibdeno y por lo tanto, bueno, pues un valor que me parece completamente acorde. La temperatura de congelación menos 52 grados, por lo tanto, bueno, pues es obvio de que ese tipo de aceite, a pesar de que sea un aceite de grupo 2 apoyado con los aditivos PPD, depresores de punto de fluidez, se puede lograr, y gracias a este tipo de aceite de muy baja viscosidad, pues se pueden lograr ese tipo de cosas. Además, hay también ciertos polímeros espesantes que también pueden hacer ese tipo de función de depresores de punto de fluidez, y bueno, pues entre una cosa y otra pues se puede obtener ese resultado. Para mí no es de extrañar, porque solamente el propio aceite base sin nada de nada está logrando menos 36 grados, y de ahí ya si le empiezan a añadir más cosas, pues no me extraña en absoluto de que obtengan ese, digamos, esa temperatura de menos 52 grados. Bien, a continuación vamos a ver el análisis de aceite virgen que ha realizado el laboratorio estadounidense, y este análisis es bastante básico. Empezaré por el paquete de aditivos. Tenemos fósforo 649, zinc 739, notablemente más bajo que el otro laboratorio. Tenemos el calcio 1837 y magnesio 10, notablemente más bajo que el otro laboratorio. Tenemos boro 267, más o menos bastante parejo a lo que ha medido el laboratorio ruso, y molibdeno aquí tenemos 598, que es un valor más bajo comparativamente con el otro laboratorio. Con lo que estamos viendo se puede decir más o menos que hay cierta correlación entre los dos análisis. Luego vamos a ver el cuadro de sodio, potasio y silicio. Tenemos aquí silicio 5 partes por millón, que son aditivos antiespumante. Ha medido sodio 3 partes y potasio ha medido 0. Bueno, no es tema, esas 3 partes de sodio no es un valor como para tener en cuenta. Luego vamos a ver el cuadro de las propiedades del aceite. Ese laboratorio está midiendo solo y únicamente viscosidad cinemática a 100 grados y ha medido 5,13, lo cual es bastante parejo a lo que ha medido el otro laboratorio ruso, y por lo tanto ahí tenemos una buena coincidencia. Luego, ahí se acaba todo. Ya no han medido gran cosa porque ni siquiera miden el valor de viscosidad a 40 grados. Ha medido el TBN con el método de aceite usado, que siempre es menor. Si lo hubiese medido con el método de aceite virgen, y les ha salido un valor de 6,8. A esto, digamos, se sabe de que hay que sumar un punto y medio, o quizá 2 puntos, ¿vale? Para poder igualar el otro método de aceite virgen. Muy bien, a continuación vamos a ver el análisis de aceite usado de este entusiasta que nos ha, digamos, compartido su resultado de análisis de aceite usado utilizando este mismo aceite en su Honda. El propio motor no tiene muchos kilómetros, solo y únicamente tiene aproximadamente 16.000 kilómetros totales. Por lo tanto, se trata de un motor que está en pleno rodaje. Por lo tanto, los valores que estamos viendo están mezclados con las partes de metal que hay según se ha hecho el rodaje, y este motor está, digamos, en un proceso de rodaje. Por lo tanto, los valores que puede ofrecer siempre van a ser más elevados. Entonces voy a empezar por el cuadro de los aditivos, y podemos ver de que tenemos fósforo 773 y zinc 800 partes por millón. Eso tiene correlación con el aceite virgen. Tenemos calcio 1903 y magnesio 8, también nuevamente tenemos cierta correlación. Tenemos el paquete de sodio, potasio y silicio. Bueno, tenemos sodio 7, es un valor que es un poquito más elevado de lo habitual. Potasio una parte, yo no le daría mucha importancia. Lo que es el silicón o silicio, 29 partes por millón. Eso es completamente normal, porque cuando un motor está saliendo de rodaje o está en pleno rodaje, siempre por las juntas de silicona, siempre sale un valor más elevado. Eso ya lo hemos visto con muchos análisis que yo mismo he realizado en ciertos vehículos que son completamente nuevos, que se les ha ido haciendo análisis al principio. Este valor es elevado y luego va bajando poco a poco.
Tenemos boro 228 partes, lo cual se correlaciona con los análisis de aceite virgen. Y tenemos molibdeno 656, lo cual es nuevamente otra correlación con lo que hemos visto con los dos análisis de aceite virgen. Y a lo que más nos interesa es el valor de desgaste. Tenemos un desgaste de hierro de 7 partes por millón, lo cual me parece muy bajo teniendo en cuenta de que se trata de un motor con muy poquitos kilómetros que puede arrastrar parte residual y también todavía no ha salido de rodaje, por lo tanto está por debajo de una parte por millón por cada 1000 kilómetros y se puede decir que es un desgaste muy bajo. Tenemos aluminio 8 partes por millón, es un poquito elevado, pero bueno, no sabemos cómo es la construcción de este motor y también teniendo en cuenta de que es un motor que está saliendo de rodaje, no hay que darle demasiada importancia y incluso me puedo permitir el lujo de decir de que cierto fabricante nos ha compartido de que cuando se hace empleo de cierto tipo de molibdeno en gran cantidad, gracias a ese tipo de aditivo, gracias a ese molibdeno, con él vienen ciertas partes de aluminio. Y eso es inevitable. Si esto lo está afirmando un fabricante de aceite de motor de que es completamente normal, yo me inclinaría a pensar de que en ese aceite igual le puede pasar algo muy parecido. Y si no es el caso, teniendo en cuenta de que el motor está en pleno rodaje, con muy pocos kilómetros, pues no le haría demasiado caso porque el cromo está en cero. Por lo tanto, si tenemos el cromo en cero, el aluminio está un poco elevado, pues no le daría demasiada importancia. Cobre 4 partes por millón, en principio no es un valor elevado, tampoco es un valor bajo, pero bueno, nuevamente tenemos un motor en pleno rodaje, por lo tanto yo no le daría mucha importancia y en todo caso lo interpretaría como un valor bastante normal. No tenemos plomo, no tenemos estaño, por lo tanto esa baja viscosidad a este motor le ha ido muy bien y no se ha reflejado ningún tipo de desgaste. Teniendo en cuenta de que es un motor que está saliendo de rodaje, que está en pleno rodaje, hay que decir chapó de que efectivamente esa viscosidad en función de lo que han diseñado esta gente, ese motor no está gastando en casquillos de biela ni casquillos de pancada. Tenemos un intervalo relativamente razonable como para poder pensar de que todo está funcionando a la perfección y que ese tipo de aceite es acorde a este motor y sobre todo al uso que le está dando este usuario. El cuadro de las propiedades del aceite, y este laboratorio, como ya hemos dicho, solo y únicamente realiza la medición a 100 grados. Ha dado 4,92, lo cual es un valor muy parecido a lo que es el aceite virgen y por lo tanto se puede entrever de que la viscosidad apenas ha bajado. TBN de 5, bueno, pues se puede decir de que el valor está bastante bien. No tenemos en TAN, por lo tanto, si no tenemos el TAN, pues no sabemos cómo está creciendo la acidez y por lo tanto no se puede deducir. Pero bueno, con ese valor más o menos se puede decir, oye, que todavía queda bastante reserva alcalina, ya que ni tan siquiera ha bajado a la mitad y por lo tanto, pues como poco puede decirse de que eso está bien, no hay ningún problema. Ha medido insoluble, algún tipo de contaminantes que hay en el aceite, ha medido 0,1. El agua ha salido a cero, no hay agua, no hay anticongelante. El combustible, el método que están utilizando no es un método digamos de cromatografía de gases. Hacer una prueba solamente de inflamación sin medir el combustible con una cromatografía de gases pues no es la perfección. Quizá complementar las dos pruebas es lo más apropiado y de ahí digamos tener una referencia de qué es lo que está dando la propia cromatografía de gases y también medir la propia inflamación y ya con eso pues bueno se tiene una mejor percepción. Lo están haciendo así, lo han ido haciendo toda la vida y no quieren saber nada de cromatografía de gases. Ese laboratorio ha sido criticado muchísimo por sus métodos de medir, pero bueno, les ha ido bien a lo largo de los años y es lo que están haciendo. Ya si es mejor o peor, ahí ya, ya lo he dicho, para mí lo suyo sería tener los dos métodos, porque también sabemos de que la propia cromatografía de gases puede ser influenciada por el tipo de éster y puede ser interpretado de que en un aceite tiene dilución cuando en realidad no lo es. Yo mismo he enviado aceite de caja de cambio que contienen ésteres y en ese aceite con aceite usado de caja de cambio nos ha sacado el laboratorio de que tiene combustible. Vamos, eso no tiene ni pies ni cabeza. O sea, te toca un
digamos, técnico que no está, digamos, digamos, muy experto en ese tema y ni siquiera se molesta a ver de que se trata de un aceite de caja de cambio, simplemente lo interpreta como si fuera combustible y lo refleja como combustible. Entonces, también hay que tener en cuenta de que el propio método de cromatografía de gases también tiene sus fallos y tampoco es el método perfecto. Así que bueno, yo personalmente con esas cosas tengo cierta experiencia de que no me fío mucho de lo que está reflejando un laboratorio. En todo caso, me fijaría en el desgaste de cobre, porque sabemos que con el combustible el cobre siempre aparece porque los fabricantes están utilizando bulones, casquillos de biela de latón, bronce, cobre, y de ahí que este valor se eleva. Por lo tanto, mientras que en un aceite hay cobre, para mí indudablemente el combustible ha hecho presencia y por lo tanto podría haber afectado ese desgaste de cobre, teniendo en cuenta de que esto se puede evaporar si un usuario está realizando viajes cortos, luego llega el fin de semana, se pega un viaje largo, evapora el combustible, pues bueno, un análisis me puede dar de que está perfecto, pero el propio combustible, estando en 3 semanas, ha hecho su daño y el cobre se ha elevado. Por lo tanto, de ahí que un laboratorio me diga, mira, ahora mismo tiene X, pues tampoco me interesa mucho, porque realmente, como el combustible se puede evaporar, ciertas fracciones pueden permanecer, ciertas fracciones se pueden evaporar, en el momento de hacer el análisis, decir ahora lleva X, no es muy científico, ¿no? Siempre hay que ver cuál es la consecuencia de ese combustible. Mientras que la consecuencia es poca, o es evidente, pues es lógico que hay que adecuar el mantenimiento a ese combustible, siempre y cuando tu objetivo es tener un coche para los nietos. Si es un coche para 3 4 años o venderlo dentro de X años, pues quizá no es tu problema, el coche no se va a romper por eso. Si lo quieres conservar durante muchísimos años, entonces ya sí me preocuparía, ¿no? Depende, cada caso es un mundo, ¿no? Ni poco más se puede decir. Ese laboratorio, pues es lo que hay. El análisis de aceite usado me ha encantado, literalmente. Yo la verdad es que es uno de los pocos que estoy viendo con esa viscosidad 0W8. Todavía no hay mucho, a pesar de que ese aceite ya lleva cierto tiempo en el mercado. Y quizá poco a poco iremos viendo, digamos, ciertos análisis. Tenemos que ir viendo, observando qué es lo que sale en los análisis. Pero vamos, está claro que los fabricantes de ese tipo de aceite, tarde o temprano, los van a ir empleando en todos los vehículos. Y para nosotros siempre va a ser ver si este tipo de aceite realmente son viables, si realmente se puede obtener un ahorro de combustible y cómo se mantiene el desgaste. Para muchas personas el desgaste siempre va a estar por encima de lo que es el rendimiento, por encima de lo que es el ahorro de combustible, ya que un vehículo de ese tipo pues no es precisamente barato y muchos lo compramos con la intención de tenerlo un largo periodo de tiempo, como poco 10 años, y de ahí que ese tipo de aceite creo que va a ser de los más estudiados y de los más analizados. Por el momento hay que decir que las cosas no parecen nada mal, lo que estamos viendo está bastante bien parido y bueno, solamente el tiempo nos dirá si realmente ese tipo de aceite van a ser viables o son con un puro enfoque de ahorro de combustible. Tengo otro aceite con 0W8 que iré sacando muy próximamente de un fabricante europeo. Y la verdad es que lo compré porque yo tenía esta curiosidad para saber cómo están formulados ese tipo de aceite y ponerlo en el viscosímetro capilar para poder hacerme una idea de dónde está el límite más bajo con los aceites de motor. Bien, a continuación, para terminar el vídeo, te voy a mostrar una tablita donde puedes ver los aceites bases que están utilizando los fabricantes para formular diferentes tipos de aceites de motor o bien de transmisión o aceites de dos tiempos. Entonces puedes ver que 1, 2 y 3 están marcados como aceite base mineral y el 4 y 5 están marcados como aceite base sintético. Según el orden que está redactada, escrita esa tablita, puedes entender de que 1 es peor que 2, 2 es peor que 3, 3 es peor que 4 y 4 es peor que 5. Y según parece, según te cuentan la película, 4 y 5 es lo mejor de lo mejor y 1, 2 y 3 son lo peor de lo peor. Nada de esto es cierto y un aceite de motor no puede ser formulado exclusivamente de grupo 4 ni de grupo 5. Estos dos grupos dependen exclusivamente de los aceites base grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Simplemente los propios fabricantes, para formular un aceite de motor, como poco están utilizando
aceite base grupo 1, donde se está utilizando exclusivamente para disolver el paquete de aditivos. A partir de ahí, muchos aceites de motor están formulados exclusivamente con un mix de bases. Pueden utilizar parcialmente el grupo 2, el grupo 3, y también pueden utilizar pequeñas cantidades del grupo 4 y del grupo 5. Esa tablita de ninguna manera está expresando cuál es el mejor aceite y cuál es la mejor base. Además, aquí hay un garrafal error donde el grupo 3 está marcado como aceite base mineral. Y esto no es cierto en absoluto, básicamente porque hay un precedente histórico en la historia donde dos fabricantes mundiales como el Castrol y Mobil chocaran en los 90 y en los Estados Unidos se determinó de que los aceites bases grupo 3 hidrocraqueados del tipo VH-VI pueden ser llamados aceite base sintético, y así lo están expresando los diferentes fabricantes de aceite. Hay muchos países donde ese tipo de bases de grupo 3 del tipo VH-VI está expresado como aceite base sintético. Por lo tanto, muchísimos cuidados a la hora de interpretar ese tipo de tablitas donde te puede llevar a pensar de que 1, 2 y 3 son lo peor de lo peor y 4 y 5 son lo mejor de lo mejor. La experiencia nos ha demostrado de que un aceite de motor tiene que ser juzgado en base a sus resultados y no en base a una tablita de ese tipo donde puedes ver 1, 2, 3, 4 y 5 y de ahí sacar conclusiones de que 4 y 5 son mejores que 1, 2 y 3. De alguna manera hay que ser objetivo y juzgar en base a los resultados de la vida real. En este canal hemos defendido muchísimo ese tipo de aceite 1, 2 y 3 de que no son el enemigo en absoluto, y hay muchos ejemplos de que ese tipo de aceite correctamente formulados están dando un magnífico resultado, y ese tipo de tablita de ninguna manera están mostrando de que ese tipo de aceite son perjudiciales. Muy bien, eso es todo. Espero de que este tipo de contenido te haya gustado. Si es así, dale like, compártelo, suscríbete. Hasta la próxima.